Tiene la palabra la asambleísta Gabriela Rivadeneira. Un saludo al pueblo ecuatoriano, un saludo a colegas parlamentarios. Qué bueno realmente que haya personas que quieran profundizar ciertos debates de lo que está pasando en el país. Yo recuerdo que los problemas, o recuerdo al pueblo ecuatoriano, que los problemas no se presentan ni terminan el 24 de marzo. Y quiero recordar, porque no es muy lejano todavía, este problema de desinstitucionalización profunda que vive el Estado ecuatoriano lo arrancó esa consulta inconstitucional. La OEA, que ahora ya muchos dicen que incluso ya tienen nexos correístas, declaró inconstitucional esa consulta. ¿Pero qué dice la consulta? ¿Y a qué nos ha arrojado esa consulta popular? Nos arrojó a tener autoridades encargadas y transitorias que no tienen ninguna responsabilidad y que quieren evitar procesos de fiscalización de las atrocidades jurídicas que han cometido en este país. Esos encargados y transitorios del Consejo Nacional Electoral fueron los que quitaron la certificación de calidad y de transparencia electoral. Se atrevieron a decir incluso que el Ecuador no necesitaba de veedurías internacionales, pero además implementaron un bloqueo político sin precedentes en la historia de este país. Y lo digo porque cuando vamos a organismos internacionales, una de las cosas que más alerta al sistema internacional de derechos humanos y de participación política es el absurdo bloqueo hacia la fuerza política de la Revolución Ciudadana instaurado por el gobierno de Moreno y las autoridades transitorias y encargadas. Pero me parece que es fundamental, señoras y señores asambleístas, recordar algunos temas que se han dado en este proceso electoral y gracias también a quienes puntualizan la resolución. No vaya a ser que luego el CNE quiera acusarnos de obstrucción al proceso electoral. Claramente el único artículo que tiene la resolución es que serán convocados posterior a la fecha de que este organismo declare concluido el presente proceso electoral. Pero no podemos obviar todo lo que se denuncia especialmente en redes sociales, pero también en los medios de comunicación que han hecho cobertura al proceso electoral. Primero decirles que el proceso fue tan irregular que dos de los vocales del Consejo Transitorio, que me refiero justamente a Diana Tamaín y al señor Cabrera, que tenían prohibición de participar en el definitivo, hicieron caso omiso a esa prohibición y de transitorios pasaron a ser vocales permanentes, lo que fue ya la primera irregularidad en la conformación del Consejo Nacional Electoral actual. A presión de organizaciones sociales y políticas decidieron convocar a la veeduría de la OEA, pero con un reglamento que era burlesco para la comunidad internacional, pues los veedores no podían ni hablar, ni consultar, ni preguntar, ni poner en un informe las irregularidades que podrían existir en ese proceso. Menos mal tuvieron que recular después de una carta absolutamente frontal de la OEA, en donde establecen los parámetros básicos para una veeduría internacional. Según compañeras y compañeros, venir a decir que en este país se vive una democracia, cuando volvimos a la década de los 80 de una cooptación total del Partido Social Cristiano de esas instancias de poder. Y lo decimos con absoluta claridad, porque ahora es esa misma instancia que no ha controlado el silencio electoral, cuando el presidente transitorio del Consejo de Participación Ciudadana, y me refiero al señor Trujillo, en pleno silencio electoral, salió a través de medios oficiales del Consejo de Participación Ciudadana a convocar al voto nulo para el Consejo de Participación. ¿Cuándo entonces el Consejo Nacional Electoral va a hacer observación a la violación del silencio electoral por parte de una autoridad, transitoria de una de las autoridades, de una de las instituciones del Estado? Pero bueno, esas irregularidades podremos preguntárselas cuando venga tanto a la presidencia, y yo también estoy de acuerdo con quienes han planteado que tiene que venir el Consejo Electoral en pleno a la primera función del Estado, a explicar qué fue lo que pasó en este proceso electoral.
donde además nosotros aquí en la capital, en Quito, hemos puesto ya nuestras denuncias internas basadas en el procedimiento del Código de la Democracia, porque ¿cómo es posible ganar prefectura, ganar 9 concejales con los que somos la primera fuerza política del Distrito Metropolitano de Quito, de lo cual, por supuesto que estamos orgullosos y orgullosas, y haber perdido la alcaldía? Eso me parece que tiene que ser un tema absolutamente señalado. Pero ya que me han dado la palabra, porque todos estos días pedí la palabra y agradezco a quien preside esta sesión, todos estos días he pedido la palabra y me he quedado en lista. Gracias por permitirme este uso de la palabra, porque me parece además que mientras algunos exponentes en este pleno, con toda razón, festejan sus ganancias locales, esta fuerza, la fuerza de la Revolución Ciudadana, festeja ser la primera fuerza política a nivel nacional. Y lo hacemos, sí, con orgullo. Bien dice, y dijo Quijote a Sancho, cuando los perros ladran es porque avanzamos. ¡Qué maravilla! Escuchar cómo buscan argumentos y rasguñan las paredes tratando de sobrevivir cuando han dado una puñalada en la espalda al pueblo ecuatoriano. Hablemos de cosas profundas entonces, hablemos de cosas profundas. 8 de cada 10 ecuatorianos no creen la palabra del presidente Moreno. Cuando al pueblo ecuatoriano se le pregunta quién gobierna este país, en primer lugar sitúan a los grupos de poder económico, en segundo lugar al gobierno de los Estados Unidos, y recién y en tercero, ese es el grado de respetabilidad que tenemos frente al pueblo ecuatoriano, tiene el gobierno de Moreno, lo ubican al presidente Moreno. Este es un desgobierno. Quieren que citemos entonces las cosas profundas que hay que analizar. Voy a citar algunas de ellas. Paquetazo al pueblo ecuatoriano. Firma con el Fondo Monetario Internacional a espaldas del pueblo. Alza de combustibles. Quitaron subsidios o el bono de desarrollo humano a madres solteras, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Han desmantelado escuelas del milenio para reabrir escuelas unidocentes nuevamente, combinando a los sectores periféricos y rurales a educación de baja calidad cuando lo que buscábamos era la excelencia. Más de 9 meses, ya van a ser 10 meses, que más de 2.000 becarios en este país no tienen la transferencia de su pago del gobierno. Hoy vemos a través de los medios de comunicación nacional nuevamente las horrorosas filas de padres y madres de familia que tienen que dormir en las puertas de las escuelas buscando un cupo educativo para sus hijos y sus hijas. Y han denunciado incluso estos medios que hay tramitadores que cobran entre $200 y $300 para conseguir esos cupos educativos. Yo sí caminé toda la costa ecuatoriana y algunas otras provincias y me dolió ver Manabí y el sur de la provincia de Esmeraldas totalmente paralizado, un proceso de reconstrucción que fue justamente la primera apuesta para saldar una deuda social en este país. Ojalá también estos temas se puedan debatir aquí en el pleno de la Asamblea, como han exigido algunos que han pedido que también analicemos las problemáticas que vive el país. Por eso atribuimos esta ganancia y agradecemos al pueblo ecuatoriano, agradecemos a todo el pueblo ecuatoriano, porque ganamos justamente porque estamos trabajando y luchando con esas grandes mayorías en contra de la avanzada neoliberal de este país. Ganamos porque logramos conseguir y demostrar que la fuerza de un proyecto político está en el corazón de un pueblo que se benefició durante 10 años y mejoró su condición de vida, cuando 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza. Y alerta, que no lo hacemos solo nosotros, sino el Organismo de Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, cuando dice con absoluta claridad que si los gobiernos como el ecuatoriano no implementan políticas de protección a la clase media, porque lo hace además evidenciando los paquetazos que está recibiendo el pueblo ecuatoriano, vamos a condenar a que esa clase media que no está consolidada retorne nuevamente a la pobreza. Eso es lo que también tenemos que debatir entonces en el pleno de esta asamblea. Pero además, como decimos, todo es cuestión de tiempo. Y cuando nos acusan de desestabilizadores, yo lo que les quiero decir es que el propio desestabilizador es el presidente Moreno
con los bochornosos espectáculos que da a nivel internacional y a nivel nacional. Que los desestabilizadores son cada uno de los voceros del morenismo que hacen realmente ridículos, como lo acabamos de constatar justamente con el señor Granda, cuando la fiscal ha reconocido que hay una solicitud de apertura de una investigación a una fundación que no tiene absolutamente nada más que fines de persecución política. Qué dolor que esa persecución política haya llegado ya a tocar las fibras sensibles de la plana mayor de la Contraloría, cuando vemos hoy la renuncia de altos personeros de Contraloría que están viendo que todo lo que han hecho durante este tiempo puede ser un efecto rebote a las atrocidades que está haciendo el gobierno de turno. Solamente decirles a todas y todos ustedes, especialmente al pueblo ecuatoriano, tenemos dos territorios que serán la muestra más clara de la construcción de la sociedad del buen vivir. La prefectura de Manabí con Leonardo Orlando y la prefectura de Pichincha con Paola Pavón. Pero estamos cimentados en todo el territorio ecuatoriano. Muchos dicen que esta campaña electoral era ya la primera vuelta de la presidencial. Pues bueno, tendremos que analizarlo, porque ahora que hemos demostrado que somos la primera fuerza política y la más estructurada a nivel nacional, que ganamos en las 4 regiones de este país, entonces a quienes ya se consagran como los posibles candidatos presidenciales, les podemos decir entonces que se sostengan, porque aquí hay una fuerza de la revolución con partido político que va a dar las disputas que tenga que dar para defender los derechos de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Procedo a apagar mi micrófono, señora presidenta.